¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar.
Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. ¡Den fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! ¡Hey! Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
tengan todos ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que lleva como título Israel en el desierto. Y el día de hoy vamos a concluir la serie justamente con este tema, el fracaso de Israel en el desierto. Quiero que por favor me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 32, por favor, versículos del 48 al 52. Deuteronomio capítulo 32, por favor, versículos del 48 al 52. Muy bien, fíjese lo que dice la palabra. Dice, se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube este monte de Abarim al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué tal si por favor inclinamos nuestros rostros y oramos y ponemos este tiempo en la mano del Señor? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos bendigas con la palabra. Al concluir con esta serie titulada Israel en el desierto, Señor, bendícenos, Señor, en este tema final, en el cual vamos a hablar del fracaso de Israel en el desierto. Tú bendícenos, Señor, aliéntanos en este tiempo, anímanos, fortalécenos en medio de esta situación tan difícil como es esta pandemia. Padre, sé tú con nosotros, Señor. Tú sabes que te necesitamos, Señor, que estamos urgidos de ti, Señor, y que tu palabra, Señor, que tu palabra nos bendiga, nos fortalezca, nos anime, nos levante para la gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Antes de entrar a la palabra, por favor, quiero hacer un breve anuncio. Ya el pastor Daniel lo va a tocar y se va a extender un poco. La próxima semana iniciamos una nueva temática con énfasis misionero. Ya estaba programada la temática y seguimos dentro del rol, programa de prédicas de la iglesia, y el próximo mes tenemos un énfasis misionero. Viene el pastor Edgar Torres de Ancón, que estuvo con nosotros el año pasado. Viene el pastor también Alfonso Insúa de Pueblo Libre, conocido por nosotros. Viene también el pastor Roberto Pérez Roca, ¿no?, de La Molina. Y finalmente un servidor estará cerrando el próximo mes nuestro congreso misionero. Como ustedes pueden ver, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante para la gloria del Señor. Amén. Porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Muy bien, ahora sí, vamos de lleno al tema de esta mañana, que vamos a tocar, y cerramos la serie, el fracaso de Israel en el desierto. Algunos se preguntarán que este título es un poco controversial, porque si Israel, pastor, llegó a la tierra prometida, pastor, ¿por qué termina diciendo usted o predicando el fracaso de Israel en el desierto? ¿Por qué? Si Israel llegó a la tierra prometida, ¿por qué? Es cierto que llegaron a la tierra prometida. Pero aquí surgen dos preguntas que vamos a resolverlas en la prédica, el mensaje de esta mañana, este día domingo, culto de adoración. En primer lugar, ¿cómo llegaron a la tierra prometida? Es cierto que llegaron, pero ¿cómo llegaron? ¿Qué situación
los agolpaba, qué experiencia tenían dentro de su corazón y de su mente, cómo llegaron a la tierra prometida. Y en segundo lugar, que es importante también resaltar, es cuántos llegaron a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Escucha bien, Jen Getz es un famoso teólogo y escritor cristiano, y él tiene una obra que me impacta, que le he leído y me gustaría que ustedes la lean, la busquen en internet. Él escribe un libro titulado Moisés, cumbre de gloria y pies de barro. Moisés, cumbre de gloria y pies de barro. Y en ese libro, en la introducción, él resalta dos aspectos muy importantes que voy a tomar en cuenta rápidamente para entrar de lleno al tema. Número uno, Moisés fue un gran líder. Moisés fue un gran líder. Militarmente, gran líder. Jefe de Estado, gran líder. Profeta, gran líder. Una leyenda, dice Jen Getz en su libro, una leyenda que Dios usó para la gloria de su nombre. Pero eso no lo era todo, no lo era todo. Porque pese a las virtudes notables que tiene Moisés, en segundo lugar, resalta Jen Getz que en el fondo Moisés era un ser humano, como nosotros. Era un ser humano como nosotros. Tenía sus altos y tenía sus bajos. Tenía sus fortalezas, tenía sus debilidades, tenía sus victorias, tenía también sus fracasos. Y en esa línea de Jen Getz voy a hablar el día de hoy de tres aspectos que nos muestran el fracaso de Israel en el desierto. El fracaso de Israel en el desierto. En primer lugar, quiero resaltar lo que Deuteronomio capítulo 1, por favor, versículos 2 y 3 dice. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 1, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra: 11 jornadas hay entre Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿De qué nos habla Deuteronomio capítulo, por favor, 1, versículo 2 y 3? Que Israel, para llegar a la tierra prometida, no lo hizo en el tiempo de Dios. Israel, para llegar a la tierra prometida, no lo hizo en el tiempo de Dios. Se demoró demasiado tiempo para llegar a la tierra prometida. El versículo que hemos leído, el versículo 2, dice 11 jornadas, 11 días. Debió costarle, debió tomarle tiempo. Algunos comentaristas señalan que bueno, ya 11 no, porque habían ancianos, habían mujeres, habían niños, tal vez 20 días, tal vez 30 días debió costarle a Moisés para llegar a la tierra prometida. Pero no, ¿cuánto tiempo le tomó a Moisés llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo? Dice el versículo 3, Deuteronomio 1, 40 años. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Estaba leyendo una frase de Benjamin Franklin, famoso político, ¿no? Norteamericano, que él dice que el tiempo es oro. Fíjate, el tiempo es tan valioso que él dice que el tiempo es oro. Estuve leyendo Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés, que dice que el tiempo es más que oro. El tiempo es vida. El tiempo es vida. Y esto lo resalto porque fíjate, la jornada debió durar, el viaje, la travesía, debió durar 11 días. Ponle un mes, como dicen muchos comentaristas, debió demorar
toda esa larga travesía para llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo le tomó a Israel, al mando de Moisés, llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Escuchaste bien? 40 años. Disculpa si comparto algo personal, para que más o menos te des la idea de cuán importante es tomar con seriedad el tiempo, la vida. Yo empecé a la universidad a los 22 años de edad. 22 años. Joven. 22 años. Y desperdicié 4 o 5 años de mi vida. Descansando, los amigos, las amigas, el deporte, la esquina. Cuando ingresé a la Universidad Nacional, Universidad del Estado, y venían las huelgas, los paros, y los ciclos se alargaban. Habían años que un ciclo tomaba un año. Imagínate, tenía 25, 26 y no terminaba la universidad. Y repasando y revisando mi vida, dije, ¿por qué? ¿Por qué perdí 4 años, 5 años de mi vida? Y recién a los 22 quise ingresar y me esforcé. ¿Por qué tuve que perder 4 o 5 años de mi vida? ¿Cuánto tiempo más voy a perder aquí, en este mismo nivel, con tantos paros, tantas huelgas? Me di cuenta del desatino, del error que había cometido al perder años de mi vida. Ahora, ¿te imaginas perder 4 años y perder ahora Israel 40 años? 40 años de su vida transitando por el desierto, pudiendo haber llegado ya en un mes a la tierra prometida. Ese fue el primer fracaso, el primer gran fracaso de Israel en el desierto. Perdió el tiempo, perdió mucho tiempo, perdió vida en el desierto. El segundo gran error de Israel en el desierto, quiero que por favor vayamos a Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, versículo 28. Éxodo capítulo 32, versículo 28. Fíjate lo que va a ocurrir acá. Éxodo 32, versículo 28. Segundo gran error. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué está ocurriendo aquí en Éxodo capítulo 32, verso 28? Que Israel no solamente cometió ese gran error o gran fracaso de demorarse tanto tiempo en llegar a la tierra prometida, sino aquí también Israel nos muestra el segundo fracaso, que tuvo muchas bajas, se perdieron muchas vidas en esa larga travesía. ¿Escuchaste bien? Se perdieron muchas vidas en esa larga travesía. Éxodo capítulo 32, versículo 28 nos muestra que los israelitas se fabricaron, conocen la historia, el becerro de oro, lo adoraron, Moisés se demoró, no les importó, ellos mismos se fabricaron sus dioses, se pervirtió el pueblo de Dios, asumió que el becerro le había dado la victoria sobre los egipcios. ¿Y eso qué trajo? El juicio de Dios. Y 3,000, como lo hemos leído, 3,000 murieron debido al juicio de Dios a filo de espada. Fíjate, Israel tuvo muchas bajas, muchos murieron en esa travesía, rumbo a la tierra prometida. Éxodo 32 es un caso. Te voy a mostrar 3 casos más para que veas cómo fueron perdiendo la vida en esos 40 años de esa travesía. Números capítulo 14, por favor, versículo 36. Números capítulo 14, por favor. Números capítulo 14, versículo 36 al 38. Números capítulo 14, versículos del 36 al 38, mira lo que dice la palabra. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar
contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué sucede aquí? Mueren los 10 espías, como dice el pasaje, los 10 espías malvados mueren porque dan un informe contrario a lo que Dios les había dicho. Era una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición. Entren y posean la tierra que Dios les da. ¿Y qué dijeron los 10 espías? No se puede, Dios miente, es una tierra que traga a sus moradores. Desacreditaron a Moisés, a Dios y lo que Dios les dijo y murieron. Está el pasaje, los 10 espías, y eran príncipes, los electos, la nobleza, 10 espías de una plaga. Fíjate cómo van cayendo muertos en el desierto. En plena travesía, rumbo a la tierra prometida. Números capítulo 16, por favor. Un tercer evento que me llama la atención. Números capítulo 16, versículo 32. Números capítulo 16, versículo 32. Aquí estamos. La rebelión de Coré. Números 16, versículo 32 al 35. Dice, número 16, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Verso 35 dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjate cuántos más van cayendo, van muriendo en el desierto. 250, más otra cantidad mayor fueron tragados por la tierra. Por la tierra. Mira cómo fueron cayendo rumbo a la tierra prometida. Y ahora vamos por último a Números capítulo 21, por favor, versículo 6. Números capítulo 21, versículo 6. Pasaje que me impacta por la crudeza del mismo. Números capítulo 21, verso 6. Dice la serpiente de bronce. Anota lo que dice Números capítulo 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y murió mucho pueblo de Israel. Nota cómo han ido cayendo. Nota cómo han ido muriendo en la travesía, en el desierto rumbo a la tierra prometida. Ahora, ¿cuántos más murieron? ¿Por qué me llama la atención que este segundo gran fracaso de Israel tiene muchas bajas, mueren muchos? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Números capítulo 14, versículo 29. Números capítulo 14, versículo 29 al 32. Mira lo que dice la palabra. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número, escucha bien, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis
en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Fíjate lo que dice el Señor. Y aquí los estadistas, en cuanto al número de los que cayeron, casi todos coinciden. De 20 años hacia arriba, todos iban a morir en el desierto. Todos iban a morir en el desierto. ¿Y por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios en el desierto, camino a la tierra prometida. Y los estadistas van a coincidir en que los mayores de 20 años hacia arriba iban a ser aproximadamente 400.000 israelitas. 400.000 israelitas iban a caer en el desierto, muertos, fulminados por el juicio de Dios. Y no iban a llegar, por ende, por lo tanto, a la tierra prometida. 400.000. Algunos señalan que quienes salieron en cantidad, ¿cuántos salieron de Egipto? 1 millón más o menos, 1 millón y fracción ya. Aquí mueren 400.000, prácticamente la mitad, o el 40%. Cae en el desierto. Ahora, lo que dice el versículo 34 y 35 también es muy importante, de Números 14. Versículo 34 y 35 dice: conforme al número de los días, de los 40 días que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Por qué se demoraron 40 años? ¿Por qué no cumplieron esa jornada de 30 días a lo sumo, a lo máximo? ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló contra Dios. Porque esos 40 días que fueron a recorrer la tierra y trajeron malos informes, y el pueblo se levantó y dijo: no, regresemos a Egipto, Dios nos ha mentido, esa tierra prometida es falsa, moriremos allá, mejor regresemos a la vida de antes. Esos 40 días se convirtieron en 40 años de castigo por la rebeldía del pueblo de Dios. Fíjate los dos grandes errores o los dos grandes fracasos de Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Número 1, Israel no lo hizo en el tiempo de Dios. Se demoró muchísimo. En lugar de hacerlo en 1 mes, lo hicieron en 40 años. Y en segundo lugar, Israel tuvo muchas bajas. Muchos murieron en esa travesía, en esas jornadas hacia la tierra prometida. 400.000 murieron en esas jornadas, en esa travesía. Pero en tercer lugar, lo que me impacta y lo que me entristece aún más es lo que ocurre en Deuteronomio capítulo 32, pasaje que he leído. Deuteronomio capítulo 32, por favor. Versículo del 48 al 51. Fíjate lo que ocurre. Fíjate lo que dice la palabra. Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Dice la palabra: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube este monte de Abarim al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, solo mírala,
que yo doy por heredad a los hijos de Israel. No dice Israel, dice a los hijos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya murieron en el camino. Porque ya murieron en la travesía. ¿Y quiénes quedan ahora? Los hijos del pueblo de Israel. Verso 50. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Cuál fue el primer gran fracaso de Israel? 40 años. 40 años se demoraron en llegar a la tierra prometida. En lugar de haber empleado 30 días a lo sumo, 40 años. Toda una vida perdida. Segundo fracaso, Israel tuvo muchas bajas. Muchos murieron en esa travesía, en esa jornada de 40 años. 400,000 murieron, según los datos estadísticos aproximadamente. Y el tercer gran fracaso de Israel, que me apena, me conmueve, es que su líder, Moisés, no puede entrar con ellos a la tierra prometida. Moisés, su líder, no puede entrar con ellos a la tierra prometida. Solo mira la bendición. No puedes disfrutar de la bendición. Yo sé que tú te estás haciendo la misma pregunta que me hice. Pastor, ¿y por qué no ingresó Moisés, pastor? ¿Por qué tan grande baja su líder, Moisés? Si como usted dice, como Jane Guest lo dice, pastor, era un gran líder, militarmente hablando, jefe de Estado, políticamente hablando, profeta, espiritualmente hablando. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué, pastor? Si era un gran líder. Si Dios lo usó tremendamente, ¿por qué? El pastor Miguel Núñez, que tiene un programa diario, ¿no? Integridad y Sabiduría, que estuvo el año pasado en la Iglesia Alianza, ¿no? La conferencia, ¿no? Él habla acerca de este pasaje. Y él dice, Moisés no entró, escucha bien, Moisés no entró porque no supo controlar su carácter. Moisés no entró porque no supo controlar su carácter. Y él señala 3 características o 3 experiencias que revelan a un Moisés que es líder, es cierto, es líder, gran militar, gran jefe de Estado, gran profeta, pero que no supo controlar su carácter. Escúchame bien, hermano, hermana, amigo, amiga. Esto es para mí también, no supo controlar su carácter. Un primer ejemplo es cuando Moisés mata al egipcio, ¿se acuerdan? Ve que hay un soldado egipcio que comete una arbitrariedad contra un israelita, un hebreo, ¿no? ¿Y él qué hace, Moisés? ¿Moisés qué hace? Acuérdate que Moisés era el hijo de la hija de Faraón, cargo muy alto. ¿Qué hace Moisés? En lugar de mediar, por la influencia que él tiene, de mediar, de conversar, llegar a un acuerdo, ¿qué está pasando? Mira tú. No, ¿qué hace Moisés? Pierde el control, pierde el control y golpea al egipcio y lamentablemente lo mata. Segunda experiencia que cuenta el pastor Miguel Núñez. Moisés baja
baja del Sinaí con las tablas de la ley y escucha ruidos. ¿Qué será eso? ¿Qué está pasando? Y luego se entera de que el pueblo se ha pervertido, ¿no? Espiritualmente, sexualmente se ha pervertido. Hay una orgía, adoran a dioses, al becerro de oro. ¿Y qué hace Moisés, que descendía del Sinaí con las tablas de la ley? ¿Qué hace Moisés? Coge las tablas, las tira y las rompe. Las tablas de la ley que Dios mismo se lo había dado. Las tablas de la ley que fueron escritas, como dice la palabra, con el dedo de Dios. No le importó y rompió las tablas de la ley. No le importó. Carácter. En tercer lugar, cuando hay escasez de agua, ¿se acuerdan el pasaje también que hemos visto en Números? Y el pueblo le reclama a Moisés: danos agua, que perecemos, danos agua. Y Moisés se queja también: Dios mío, ¿qué haré con este pueblo? Y Dios le dice: háblale a la roca y va a salir agua. ¿Y qué hace Moisés? No controla su carácter. ¿Y qué hace Moisés? Golpea la roca. Pero no solamente la golpea, desobedeciendo a Dios, sino que en segundo lugar le dice al pueblo: aquí le damos agua a ustedes. Aquí le damos agua a ustedes. Por eso dice el pasaje: no me santificasteis en el desierto. ¿Tú le diste agua a Moisés? ¿Tú le diste agua al pueblo o fui yo? ¿O tú asumiste junto a mí la provisión, siendo yo tu Dios, siendo yo el proveedor? ¿Te das cuenta? Carácter. Y lamentablemente, esa falta de control en el carácter hizo que Moisés fuera esa gran baja y no entrar a la tierra prometida. Carácter. En lugar de ser manso, fue violento. Tenía razón, pero no tenía que actuar o reaccionar así. Le faltó controlar su carácter en el área de la mansedumbre y apeló a la violencia. Pero no es la única área en el carácter del cristiano o en el carácter del Hijo de Dios. ¿Qué hay de la humildad? Carácter. La humildad, que es lo contrario al orgullo, a la soberbia. La humildad que nos lleva a pedir perdón y a reconocer nuestros errores. Carácter. La humildad que nos debe llevar en el Señor a pedir perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, y a reconocer nuestros errores. Carácter. Y no caer en el orgullo. ¿Qué dirán? ¿Cómo me tomarán? Perderé autoridad. ¿Te das cuenta? La humildad. La pureza de corazón. Carácter. Que va en contra de la malicia. La pureza de corazón. Que no apela a sacar provecho, a valerme de otros. Pureza de corazón. Carácter. La misericordia y perdonar. La misericordia y perdonar. No cerrar mi corazón ni ser legalista. La misericordia, la generosidad, carácter. Y no ser egoísta. Todo para mí. Y veo a los pobres sufrir y bueno, pues su problema, que ore hermano, ora, pudiendo darle carácter. Es triste ver cómo lamentablemente llegaron a la tierra prometida, gloria a Dios. Pero ¿cómo llegaron? Como dije al inicio, ¿cómo llegaron? Llegaron dolidos,
porque fueron testigos del fracaso de una generación, del fracaso de sus padres, que no supieron controlar su carácter. Empezando por Moisés, carácter. ¿Cuántos llegaron? No todos llegaron, lamentablemente. No todos llegaron. Yo cuando veo este final, no puedo disociar en mi vida el papel de pastor, el papel de padre, el papel de esposo, el papel de hijo, el papel de hermano, papel de vecino, tal vez hasta un tanto el de empleador, bueno, por el cargo que uno tiene, y descuidar el carácter, porque voy a fracasar en una de estas áreas que he mencionado, que no puedo disociar, como pastor, como esposo, como padre, como hijo, como vecino, como pastor titular, no puedo disociar. Y si quiero que todo marche bien en cada una de estas áreas, tengo que cuidar mi carácter. Nuestro carácter, hermano, hermana. Que podemos llegar lejos. ¿Pero cómo? Con bajas. ¿Con bajas en la familia? ¿Con bajas en el trabajo? ¿Con bajas en la iglesia? Pudiendo haberlas evitado si cuidamos o controlamos nuestro carácter. Finalmente el doctor Jane Getz va a decir: todos los cristianos vivimos en una sociedad enloquecida. Fíjate, este libro lo escribió más o menos en el año 1999, más o menos. Y mira, en esa época él va a decir, todos los cristianos vivimos en una sociedad enloquecida. Yo diría en una sociedad recontra enloquecida ahora, ¿o no? Como esta. Y va a decir también, y tenemos muchas cosas en común con Moisés. Muchas cosas en común. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades espirituales, capacidades humanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también como Moisés, tenemos ese lado muy humano. Muy humano. Con sus altos y sus bajos. Sus fortalezas, sus debilidades, sus victorias, sus fracasos. ¿Por qué termino diciéndote esto, hermano, hermana, amigo, amiga? Aprendamos de Moisés. Aprendamos de Moisés. A cuidar nuestro carácter. A cuidar nuestro carácter. A mejorar nuestro carácter. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tú me preguntarás finalmente en esta noche. Rindiéndonos al señorío de Jesucristo. Rindiéndonos al señorío de Jesucristo. Amén. Y evitaremos esos grandes fracasos que lamentablemente afectaron al pueblo de Israel. Rumbo al desierto. Próximos a la tierra prometida. Oramos, por favor, inclina tu rostro. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque todas estas cosas sucedieron, como dice el apóstol Pablo, para que aprendamos, Señor, a no cometer los errores que anteriormente se dieron, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas y haznos ver en qué áreas te estamos fallando, Señor. Por favor, Señor. Tú conoces nuestra vida a fondo. A ti no podemos engañarte, Señor. No queremos dañar ni nuestra familia, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra comunidad, ni en la iglesia. No queremos dañar a nadie, Señor. Por favor, ayúdanos, por favor. Y que podamos controlar nuestro carácter y ser semejantes al carácter de Cristo, Señor. En tu nombre precioso oramos, Señor. Dándote la gloria y la honra, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén, Señor.